Buenos días. Agradezco a todos y todas las personas que el día de hoy nos visitan en esta transmisión en vivo desde las redes sociales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y en la página oficial del Instituto Nacional de Ciberseguridad, MX. Bienvenidos a la conferencia en línea con el tema Usurpación y suplantación de identidad, privacidad y derecho penal, conferencia lograda gracias al Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Antes de comenzar, me gustaría presentar a nuestra invitada participante con una breve síntesis curricular, así como su amplia experiencia en el tema. Culminó sus estudios en la Escuela Libre de Derecho, tiene un diplomado en protección de datos personales y uno en propiedad intelectual en el ámbito digital. Se ha desempeñado en materia corporativa, propiedad intelectual y protección de datos. Actualmente es técnico especialista en tecnología, colaboradora del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX y encargada de la Comisión Jurídica del Frente Nacional para la Sororidad. Ha impartido talleres y clases sobre feminismo, seguridad digital y privacidad. Actualmente, de manera independiente, acompaña a mujeres en situación de violencia y en cuestiones relacionadas con violencia digital y violación de derechos digitales. Ha sido reconocida por la revista Foro Jurídico como una de las abogadas digitales más disruptivas de México. Les presento a la licenciada Leticia Stephanie Enríquez Valerio. A continuación, le cedo la palabra al maestro Federico Arturo Garza Herrera, fiscal general del Estado de San Luis Potosí. No soy yo. No soy yo. Creo que tiene mute el micrófono. Agradezco a todas aquellas personas que se han conectado a través de los diversos medios para poder presenciar esta conferencia virtual. Les quiero decir que la persona que el día de hoy dará su ponencia sobre usurpación y suplantación de identidad, privacidad y derecho penal es una experta en el tema, es la licenciada Leticia Stephanie Enríquez Valerio, a quien agradezco mucho su participación, a quien agradezco su generosidad de transmitir todos esos conceptos, conocimientos que ha ido abrevando a través del tiempo, y no quisiera yo abundar mucho en el tema. Creo que todos estamos ansiosos de escucharla y ver cuál es el sentido correcto en el tema. Sin duda es algo que preocupa en estos días. El robo de identidad se ha generado reiterativamente y ha habido personas que se les ha lesionado en su persona y lógicamente su identidad y su patrimonio. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera ceder el uso de la palabra a la licenciada Leticia, agradeciéndole pues su buena voluntad de participar en la conferencia y nuestra gratitud eterna por esta generosidad suya. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, de verdad estoy muy agradecida por la invitación que nos hacen al Instituto Nacional de Ciberseguridad MX. En este momento no se pudo conectar el maestro Jaime Díaz Simón, pero bueno, además de que es un gran colaborador, además de que es un gran amigo, es un maestro mío, entonces tengan la seguridad de que además todo, espero que el conocimiento que él me ha compartido, además, pueda yo poderlo representar dignamente en este foro. Y pues además de todo, yo quiero felicitar en específico a la Fiscalía de San Luis Potosí por tener el interés de acercarse a la academia y generar estos foros que creo que son muy importantes para la sociedad, ya que pues cada vez estamos en un mundo más digitalizado
El COVID nos ha además empujado un poquito más a que tengamos que tomar ciertos medios, que nuestros hábitos en Internet sean mayores, y no solamente desde el ámbito financiero a través del comercio electrónico, sino también a través de pues todas las interacciones que tenemos todas y todas en Internet. La verdad es que voy a compartirles un poquito la pantalla, solamente para, digamos, demostrarles que el tema de, de la usurpación de identidad, y ese es el término que utilizaremos, si bien se ha utilizado el término de robo de identidad, no es correcto. No sé si se ve la pantalla, no sé si alguien me pueda como ayudar a confirmar nada más. Me parece que ya. El tema que yo les quiero, perfecto, el tema que les quiero compartir es que a través del Internet, a través de este mundo digitalizado, donde estamos compartiendo muchísima información constante, donde no solamente hablamos de nuestra libertad de expresión en un sentido de opinión, sino que además estamos publicando a cada rato lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, a través de memes, a través de publicaciones, a través de cualquier medio. Hay muchos ataques que podemos sufrir dentro de este mundo digital. No, la usurpación o robo que conocen como robo de identidad no es como la única forma que se puede tener de este tipo de ataques. Y nada más quiero como poner esto en contexto porque a lo mejor la gente o las personas que nos están viendo ahorita se preocupan mucho por este tema, porque pues la realidad es que ha ido a la alza, cada año este delito va a la alza, y son mucho más las personas afectadas, pero quiero que se entienda que los ataques en la red están como muy, muy entretejidos, están relacionados de una manera muy importante y tenemos que tratar de entender todo el contexto para saber qué es lo que hace la suplantación, cómo funciona y cómo protegernos de ella. Este es un mapeo de algunas modalidades de violencia. Nosotros ponemos violencia digital, pero en realidad son ataques que podemos sufrir. Existen diferentes tipos de ataques, digamos. Cuando hablamos del mundo digital, tenemos que hablar como de tres aspectos. Tenemos que hablar del tema de la privacidad, tenemos que hablar del tema de seguridad de la información y tenemos que hablar del tema de ciberseguridad. Estos tres puntos están como muy entretejidos y cada uno representa para la población, para las autoridades, cierto tipo de responsabilidad. Y aunque parecen iguales, no son iguales. Los ataques que tenemos aquí puede que haya sido por una vulneración a la privacidad o a la seguridad de la información o a la ciberseguridad, que sería propiamente el tema del hackeo o ataques a los sistemas informáticos. Les voy a mencionar como este mapeo que hicieron las compañeras de Luchadoras, que es una asociación que se encarga en contra de la violencia de género. Y si bien esto lo hicieron un poco con enfoque de género, a mí me parece que es muy importante utilizarlo en general, porque que las mujeres seamos más susceptibles a ciertos ataques no significa que todas las personas no puedan ser sujetos a este tipo de ataques, en especial algunas personas más vulnerables, como serían los menores de edad. Uno de los ataques es el acceso no autorizado o intervención y control de acceso. Y esto tiene que ver mucho con el acceso que ustedes puedan tener a sus correos electrónicos o a sus cuentas de redes sociales o de algunas plataformas o aplicaciones. Normalmente se acercan mucho al instituto, se nos acercan mucho a preguntarnos o a decirnos que les hackearon una cuenta y que alguien intervino en esa cuenta y que no pueden acceder o que les están pidiendo cosas. La realidad es que el tema del hackeo es un poquito más complicado y no tan complicado como creemos. La palabra hackeo per se no tiene que ver tanto con ese tipo de intrusiones, tiene que ver con ciertas maquinaciones que se utilizan desde la parte de seguridad informática y que justamente lo que hacen es vulnerar sistemas informáticos y entonces digamos que tiene que incluso ver un poco más con tecnología y con servidores.
Cuando nosotros tenemos un acceso no autorizado a nuestras cuentas, a través de Facebook o todo esto que les menciono, ocasionalmente no es porque tengamos un malware o tengamos infectado nuestro sistema o porque alguien se haya metido a Facebook y haya sustraído esa información o a los servidores. Tiene que ver un poquito más con el cuidado que nosotros le damos a nuestras contraseñas. Y desde ahí puede empezar ya el tema, ahorita les cuento bien de suplantación de identidad. El tema es que las contraseñas que nosotros utilizamos a veces no son seguras. O a veces se las hemos compartido a alguien más. O a veces a través de otros ataques, como lo que ustedes podrían conocer como phishing, que es recibir correos electrónicos o mensajes de SMS o WhatsApp, donde les piden información personal, y ya sea porque dicen que es un banco, o porque hay una oferta muy grande y necesitan información, o porque existió algún tipo de ataque supuestamente a sus cuentas. Y entonces lo que hacemos es brindar información personal. Otro tipo de ataque relacionado se llama farming. Farming es recibir los correos electrónicos y tener, digamos, un link en el que te piden que le des clic. Le das clic y pueden suceder varias cosas. Puede ser que en ese momento sí se contamine tu computadora por un malware, o puede ser que y que te ayude además este link a redirigirte a una página falsa donde de hecho existe la suplantación de identidad, puede ser de una página original como de un banco, como de Facebook, puede ser de algún tipo de otra plataforma de pagos, o puede ser de comercio electrónico, alguna página relacionada, y te piden pues tu usuario y tu contraseña, y tú no identificas como las formas de engaño que existen a través de estas maquinaciones, y das tu información. ¿Y qué pasa? Que ellos luego utilizan esta información para acceder a tus cuentas. Control y manipulación de información es una vez que ya tienen el acceso, lo que pueden hacer es eliminar contenidos o crear contenidos que tú no creaste. Entonces, este es el tema como de cómo empiezan a maquinarse poquito a poco y ven cómo van entretejidos los ataques. El monitoreo y acecho es otro tipo de ataque que se puede ver con algo muy simple que puede ser el doxing, que puede ser como estar obteniendo información a través de diferentes plataformas, o puede ser incluso que se instalen malwares o virus en las computadoras para prender cámaras, para tener acceso a la geolocalización. Entonces es como un poquito complicado, ¿no? Suplantación y robo de identidad. Y este lo voy a dejar hasta el último, solo quiero que lo veamos que es un tipo de ataque, porque pues es el tema que nos viene aquí, que nos congrega a todos. Expresiones discriminatorias, acoso, amenazas, difusión de información personal o íntima sin consentimiento. Y esto nada más agrega ahí que es la ley Olimpia, que se ha aprobado ya en 24 estados, pero la ley Olimpia está muy enfocada a consentimiento, a contenido íntimo sexual. Sin embargo, la difusión de cualquier tipo de información personal puede ser un problema, puede causar un tipo de problema a las personas, ¿no? Esto lo podemos ver incluso en el tema de gente que esté publicando las direcciones, las cuentas bancarias o mucha información que pueda afectarnos. Extorsión, desprestigio, abuso y explotación sexual, afectaciones a canales de expresión y omisión por parte de factores con poder regulatorio. Voy a dejar de compartir tantito esto para mostrarles a ustedes, ahora sí hablar como un poquito del tema creo que ya dejé de compartir, ¿verdad? Para hablarles ya del tema de usurpación de identidad propiamente, como nosotros lo queremos aterrizar. El tema de usurpación de identidad tiene que ver con un derecho humano. El derecho humano es el derecho a la identidad. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué es esto? La verdad es que el derecho a la identidad es un derecho un poco complicado, porque lo podemos ver desde varios puntos de vista. Lo podemos utilizar como un derecho que te sirve para que una persona tenga cierta identificación, tenga cierta conexión o se pueda identificar en la sociedad o en el mundo en general. O sea, tiene que ver con datos
que hagan a una persona identificable o que la identifiquen, que puede ser como el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la afiliación, todos estos temas que nos ayudan justamente a que justamente en un sistema como el nuestro podamos identificarnos para ciertos procesos, ¿no? Pero la identidad también tiene que ver con algo todavía más grande, que tiene que ver con la parte de cómo nosotras o nosotros nos identifiquemos o nos consideremos en la sociedad. Es decir, puede ser como una identidad religiosa, una identidad sexual, o sea, una identidad que tenga más con la personalidad y con ciertos aspectos del mundo con los que nos identifiquemos. Esto podría ser incluso pertenecer o no pertenecer a un pueblo originario. Entonces, si vemos, es un concepto bastante amplio, pero que es y debe ser siempre considerado como un derecho humano. El tema de la suplantación de identidad y el tema de por qué es un tema tan grave es porque poco le ponemos atención los y las mexicanas a este tema. Somos como personas bastante confiadas en el que estamos dando como información constante. Voy a volver a compartir la pantalla para que hablemos como un poquito más otra vez de los temas. Vamos, el tema de usurpación de identidad está profundamente, íntimamente relacionado con el tema de protección de datos personales y con el tema de privacidad. Y más si después hablamos del tema de identidad digital. Entonces, déjenme otra vez volver a compartir. Ok, y esto lo quiero platicar con todas y todos. Como bien les digo, finalmente la identidad se conforma de muchos datos que pueden hacer que una persona sepa quiénes somos o sepa aspectos como de nuestra vida que se relacionen íntimamente con nosotros. El tema es la privacidad, siempre es la privacidad. La privacidad, además de la identidad, es otro derecho humano que además está reconocido en la Constitución y por diversos tratados internacionales. La privacidad es una burbuja y en esta burbuja lo que ocurre es que se protegen aspectos de nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? En general. Puede ser desde cuál es tu color favorito hasta cosas mucho más profundas de tu vida. La privacidad es la burbuja que envuelve todo lo demás, por eso la puse ahí como una esfera. Dentro de la privacidad y todos estos derechos que tenemos de los aspectos de nuestra vida que queremos proteger y que nadie debe de estar introduciéndose a ella, existe el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad, aunque es una burbuja más pequeña, es una burbuja un poco más importante. Tiene que ver justamente con aspectos de nuestra vida que son tan importantes que nosotros no quisiéramos que cualquier persona tuviera acceso a esos datos, a esa información, y que además estos datos podrían causarnos algún tipo de daño si es que se dan a conocer. La intimidad puede abarcar nuestra intimidad sexual, puede relacionarse con el desarrollo de nuestra vida personal, familiar, incluso hasta algunos aspectos profesionales si no somos servidores públicos, cualquier aspecto de nuestra vida, como a qué iglesia vamos, como de qué nos gustan ciertas cosas, o por qué nos gustan ciertas cosas. El derecho a la intimidad abarca dos derechos muy importantes. La inviolabilidad de comunicaciones privadas, que tiene que ver justamente que nadie puede accesar a nuestras cuentas, a nuestros teléfonos o a algún tipo de comunicación que tengamos sin autorización judicial o sin que nosotros demos autorización. Y el derecho a la propia imagen. El derecho a la propia imagen, pues literal es esto, ¿no? El derecho a nuestra imagen, a nuestra fotografía. Y esto tiene que ver porque, y esto es importante que lo sepan, nadie puede utilizar su fotografía sin su permiso y además ustedes tienen que dar autorizaciones expresas para ciertas utilizaciones. Esto es muy importante también cuando ya estemos ahorita hablando ya de la identidad, porque justamente el tema es que nosotras y nosotros en Internet lo que hacemos es compartir constantemente información o fotografías de las personas, incluso de nuestros amigos, sin entender que también eso requiere un tipo de consentimiento.
y que además no tenemos la conciencia de que si estamos exponiendo tanto a las personas, las imágenes, podemos causarles pues varios daños. Los datos personales están íntimamente ligados con los identificadores, que son estos que les digo, el nombre, nuestro RFC, nuestro CURP, nuestro estado civil y nuestra nacionalidad. En sentido amplio, los datos personales son cualquier dato que te identifique que haga identifique a una persona, o la haga identificable. Y existen datos como de otro tipo de sentido, ¿no? Los datos personales sensibles, que son aquellos datos que de conocerse podrían causarnos algún tipo de discriminación o daño, que puede ser también nuestra orientación sexual, como nuestra ideología política, nuestra ideología religiosa. Y además, datos patrimoniales o financieros, ¿no? Que tienen que ver justamente con lo que ganamos, con las cuentas que tenemos, en dónde tenemos las operaciones que realizamos. Y esto es lo que quiero que tengamos en mente ahorita que ya empecemos profundamente más el tema de usurpación de identidad. Permítanme. Lo que quiero ahorita es mostrarles el tipo penal. Digamos que la parte de la privacidad, la parte de datos personales, de los identificadores, está protegida de varias formas en nuestro derecho. No solamente está protegida desde el aspecto penal, sino que está protegida desde el aspecto civil, desde el aspecto administrativo. Incluso en algún momento podríamos intentar una acción mercantil. El tema de justamente los identificadores como parte de protección de datos personales está protegida por las leyes, la Ley Federal, la Ley General de Protección de Datos Personales en poder de los sujetos obligados, que es como una ley general que protege los derechos de privacidad para las personas entre particulares, y otra que tiene que ver con una federal que protege nuestros datos personales y en contra, digamos, o los usos que se den a nivel público con servidores públicos que, sujetos obligados, la ley federal, o leyes locales. Entonces, digamos que tenemos esta protección y la verdad es que ahí están protegidas muchísimos de nuestros derechos, como los derechos ARCO, que son derechos relacionados con la protección de datos. Y sin embargo, hemos visto que esta protección no ha sido suficiente y que existen vulneraciones y que justamente existen ataques a la identidad de las personas por medio del mal uso de sus datos personales. La usurpación de identidad no es otra cosa que una persona tome uno o varios identificadores de una persona para hacerse pasar por ella, para realizar actos delictuosos o para causar algún tipo de daño. Eso es la usurpación de identidad. No podemos hablar tal cual de un robo, porque un robo implicaría tomar ciertos datos y luego, digamos, hacerte pasar por completo por la identidad de una persona. Y eso, aunque sí se puede dar, es un tema complicado. Entonces, utilizamos más adecuadamente el tema de usurpación de identidad, que es hacerse pasar una persona por otra persona. Cuando ustedes piensan en usurpación de identidad, normalmente a cualquiera, a mí, a ustedes, se nos ocurre muchísimo el tema de fraudes financieros. ¿Qué pasa? Que de repente nos llegan algunas notificaciones de que alguien ha abierto una cuenta sin nuestra autorización, una cuenta bancaria, algún crédito, y lamentablemente ya nos llega esta información cuando pues ya alguien hizo el gasto, cuando ya se tomó el dinero o cuando pues ya hubo un perjuicio directo a nuestro patrimonio. Otro de los asuntos que justamente a veces pensamos relacionado con esto es el tema de la usurpación en redes sociales. Es decir, todo lo que hacemos en redes sociales va dejando una huella. Muchos consideran que es una huella digital, otros piensan que es una identidad digital. El tema es que nuestro comportamiento en redes sociales también ya está creando un identificador que justamente está íntimamente relacionado con nosotros y nosotras como personas. El tema de la identidad, ¿no? En el mundo real, en material, y el tema de la identidad en el mundo digital, aunque parecen conocerse y se tocan en muchos aspectos porque tiene que ver con identificadores, lo cierto es que en materia digital el tema está un poquito más complicado y está un poquito más
complicado desde la protección hasta la atención. En la identidad digital tenemos que no solamente nuestra imagen, nuestro nombre de usuario, nuestro avatar, el nombre de nuestra cuenta es algo que nos sirve para identificarnos en Internet, sino que además nuestros comportamientos, la forma en que estamos alimentando este monstruo digital ya habla mucho acerca de nosotros. Tiene que ver con hábitos que nosotros tengamos, con los gustos, con las preferencias, a qué accesamos, cuántas veces accesamos. Y la verdad es que creemos que esa información no tiene ningún uso, no puede no tener ningún uso. Aceptamos cookies, ¿no? Que son justamente también cierta información que se guarda a través de nuestros accesos sin entender realmente lo que estamos haciendo. Utilizamos mucho el comercio electrónico sin entender que no solamente estamos dando datos patrimoniales o financieros, sino que además estamos dejando esta pequeña huella acerca de qué es lo que compramos, de alguna manera, cuál es nuestro poder adquisitivo, cuáles son nuestros gustos. Les voy a contar incluso que hay un tema acerca de que existe la historia de que a través de las cuentas de un supermercado muy grande, mundialmente muy grande, una mujer estuvo como haciendo ciertas búsquedas, ¿no? A través de su página web. Al final, lo que se probó es que aquel supermercado se dio cuenta que esta mujer estaba embarazada incluso antes de que ella supiera, y esto por los hábitos de compra que ella tenía, ¿no? Entonces, el tema de la identidad digital es un tema que es dinámico, que va cambiando todos los días, que nosotros vamos alimentando, que lo vamos modificando, y el tema es qué tanto o qué tan poco control tenemos sobre nuestra identidad o sobre la información que subimos en Internet. Lo cierto es que a pesar de que queramos utilizar plataformas seguras y privadas, existe siempre un riesgo de que se pierda esta información. Y esto puede ser debido a ataques, ahora sí como ataques que se den a los sistemas informáticos donde sobreviven estas plataformas, o puede ser justamente por el comportamiento humano. Y la mayoría de los ataques están relacionados con el comportamiento humano. Es decir, no son ataques aislados, no es que algo de repente pasó, sino que es una maquinaria, ya es parte de la delincuencia, incluso delincuencia organizada. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, puede que incluso dentro de los sistemas, instituciones, empresas que nosotros estemos proporcionando nuestros datos, exista una persona que tenga pues sí, ahora sí que maliciosas intenciones y utiliza esta información para causarnos daño. La suplantación de identidad se puede dar de diferentes maneras, ¿no? Puede ser, como les digo, que ustedes ni siquiera tengan una cuenta de Internet o una cuenta en Internet, pero en un sistema, una aplicación, una red social, y sin embargo exista una cuenta que ustedes no sepan que ya se está ostentando, ya sea con su nombre o que tenga su imagen y no esté su nombre, pero esté utilizando sus fotografías constantemente. Puede ser que se utilice justamente solamente para el tema que ya es muy importante, el tema de fraudes financieros, que tenga que ver con comprar cosas, que tenga que ver con justamente, como les comentaba, abrir cuentas a su nombre y que ustedes no se den cuenta, pero que toman como identificadores sus nombres de usuarios, sus contraseñas y además información bancaria que ustedes hayan de alguna medida perdido este control, ¿no? A mí me gusta mucho como platicarles acerca de la opinión que tiene gente ya muy experta en el tema también de suplantación, que además han sido mis maestros como Cintia Solís, que justamente ella habla como de ciertas características que tiene el delito de usurpación de identidad que la hacen un poquito más peligrosa que otros delitos. Y el tema, se los voy a decir, habla de un delito asintomático, y habla justamente que nosotros en este momento podemos estar siendo víctimas de usurpación de identidad y no lo sabemos, ¿no? No existe dolor, no existe el daño real ahorita, no existe una presunción de que alguien nos esté causando daño hasta que pasa algo, ¿no? Hasta que este modo de uso, o sea, digamos que la usurpación se utilice para realizar otro delito, como fraudes o cómo causar daños a nuestra imagen para justamente causar daños contra nuestra intimidad,
para compartir información nuestra, para causar daño a nuestra familia, para amenazar a otras personas, y hasta que alguien nos hace el conocimiento que eso está pasando, entonces nosotros sabemos que estamos siendo vulnerados, pero en realidad es un poco complicado nosotros en este momento saber o asegurar que no estamos siendo pues víctimas de este delito. Otro problema es que no hay uniformidad en los tipos penales, y justamente ahorita estoy tratando de compartirles la pantalla para que analicemos juntos el tipo penal de San Luis Potosí. Y el tema es que, pues, que no existe uniformidad de criterios es algo bastante complicado. Uno, a nivel nacional, y dos, a nivel internacional, porque nosotros usamos nuestra identidad no solamente en este país, sino que a través de el mundo y el Internet lo utilizamos de manera globalizada. Entonces, primero, la persecución entre estados, es decir, si a mí me ocurre un delito similar, pero la persona que está agrediéndome o que está cometiendo el delito está en otro estado, pero en ese estado no está correctamente tipificado el delito, puede causar problemas al momento de la persecución y de la investigación. Mucho más si existen otros países que ni siquiera lo tengan reconocido, otros estados que no lo tengan reconocido, es un doble o triple problema. Otro de las características de este delito es que no se comete de forma aislada. Como les digo, no se trata que justamente que lo único que se quiere es hacerse pasar por una persona, ¿no? Eso no tiene caso, bueno, tal vez para algunas personas sí, pero el tema es que justamente se quiere hacerse pasar para otra persona para realizar otros delitos, normalmente, ya sea contra esa persona o contra terceros. Existen muchos motivadores, muchísimos, y justamente yo quería platicar, y por eso no lo vi solamente desde el tema de ataques, sino desde el tema de violencias, porque cuando hablamos de la usurpación de identidad, no podemos asegurar y no podemos sentir calma de que solamente sea para ataques patrimoniales, y que en esa medida me parece que el gobierno mexicano ha hecho un buen intento, ya sea desde las instituciones bancarias hasta Conducef y todas las autoridades que tienen que ver con autoridades financieras, para que justamente existan reclamos, atención, y pues se pueda proveer un poco de justicia y reparación a las personas, sino que ha avanzado, y a la medida que nuestras tecnologías vayan avanzando y nuestras interacciones en Internet vayan avanzando, pues estos motivadores también se van a ir multiplicando. Y ahora sí quiero retomar un poquito el tema de las violencias que ya les mencioné. Se ha utilizado la usurpación de identidad para diversos aspectos, desde el grooming, que es contactar a menores de edad para fines de explotación o incluso de trata de personas, o hasta robo de órganos. Ojo, se ha utilizado la usurpación de identidad para poder obtener contenido íntimo sexual y acabar en mercados de explotación sexual. Se ha utilizado la usurpación de identidad para hacerle daño a otras personas por medio de amenazas o por medio de extorsión, para también, como les digo, comunicar datos personales de la persona. Algo que ha pasado y pasa mucho, lamentablemente, a las mujeres, es que alguien toma su fotografía o toma el nombre de perfil de la persona y empieza a comunicar que da o provee servicios relacionados pues con la parte sexual, y pues esta persona empieza a recibir mensajes y empieza incluso a sufrir acoso en su propia casa, porque hasta se proveen los datos que tienen que ver con su domicilio, con en dónde trabaja, sus hijos, etcétera. Otra de las características es que los ataques conllevan muchos ilícitos y se tiene que pues, analizar de forma global. Y esto me parece justamente que ya se los dije en estas como dos características anteriores, pero a lo que significaría para las fiscalías o ministerios públicos o jueces es que seguramente va a haber varios concursos de delitos dependiendo de las motivaciones, dependiendo de las finalidades por las que se haya utilizado la usurpación de identidad, y esto va a ocasionar que haya estudios y tenga que analizar el tema del derecho a la proporcionalidad, el derecho
de legalidad, perdón, el principio de legalidad, y justamente también el tema de concurso de delitos, ver cuál delito corresponde más a las acciones, cuál protege más los bienes jurídicos que se también es un tema muy importante e interesante, pero también ver qué elementos probatorios pueden tener las fiscalías para saber cuáles delitos pueden llegar a la judicialización y a una sentencia. Entonces, es un trabajo bastante complicado en esa medida, ¿no? Espero que ahora sí ya pueda yo mostrarles el tipo penal de San Luis Potosí. Permítanme tantito. Creo que ya se ve. El tema de todos los ataques que tenemos en Internet y como ven que están relacionados y que no solamente se trata de un tipo de ataque y que la usurpación de identidad se comete para realizar otros ilícitos, es que todas estas actividades deben estar tipificadas en los códigos penales, ya sean federales o locales. En el tema de la usurpación de identidad, existen muchos ya estados que la tienen, la Ciudad de México la tiene, San Luis la tiene también, y el tema también es que a nivel federal todavía no se tiene tipificado, se está trabajando con propuestas para que se tenga de esa manera, pero el tema también es que se llaman diferente y las redacciones son diferentes. Depende del enfoque local que se tenga, que hayan tenido los legisladores y que pues en algún momento se tenga para la proveeduría de justicia. Aquí podemos ver que tenemos nosotros tipificado en el artículo 187 bis el delito contra la identidad de las personas. Y a mí lo que me gusta de este tipo penal es que no solamente ya, o sea, se queda corto en el punto de la identidad, en el aspecto material, o sea, hacerse pasar por alguien físicamente a través de, de una INE falsa o de otros identificadores falsos, sino que ya avanzó al tema tecnológico. Y justamente habla de quien se atribuya por medios electrónicos, informáticos, redes sociales o cualquier otro medio la identidad de otras personas u otorgue su consentimiento para llevarlo a cabo, causando con ello un daño patrimonial, moral o algún lucro indebido para sí o para otra persona. Este es el tema justamente de la usurpación de identidad. A mí me gusta y sin embargo creo que todavía tenemos que caminar un poco a entender que no solamente tiene que haber un daño que se traduzca en un daño patrimonial o que se pueda resarcir de alguna manera económica. Y pues aquí ven, aquí lo pueden ustedes revisar, cada quien en su casa, qué modalidades puede haber de la usurpación de identidad. Cómo se pueden copiar los datos, que incluso se puede utilizar la tecnología para poder copiar cierta información, ya sea de sus tarjetas, ya sea de sus identificaciones, hasta pues crear pues documentos falsos como pues justamente un pasaporte, ¿no? Ya voy a dejar de compartir, espero que ya se haya visto bien. El tema aquí que a mí me preocupa mucho es que nosotros no vamos a poder combatir este tipo de delitos y a pesar de que vayan a la alza, si nosotros no tenemos conocimientos básicos de nuestros derechos en sí y luego de nuestros derechos digitales. Es decir, nosotros como mexicanos tenemos una práctica, como les digo, de demasiada confianza, de compartir nuestros datos con bastante facilidad. Recuerdo que en alguna clase me decían, es que justamente a los mexicanos si nos dicen, me tienes que dar tu número de teléfono, tu nombre y tu dirección para ganarte un topper, nosotros sin ningún tipo de revisar avisos de privacidad, ni mucho menos, lo que damos es proporcionar esta información muy libremente, muy fácilmente, sin saber quién está detrás de esos datos o de esas solicitudes, ni qué se vaya a hacer con esta información. Nos cuesta mucho cuestionarnos también acerca de qué es lo que se puede hacer con nuestros datos, no solamente ahorita y en el futuro, porque va a ir cambiando, se va a ir empoderando más las personas que tengan tanta acceso a nuestra información. Y uno de estos ejemplos es el típico, bueno, hay dos típicos ejemplos, es el caso de Facebook con Cambridge Analytica, que justamente Facebook lo que hizo fue vender los datos de sus usuarios, esto que tiene que ver con su identidad digital, como cómo se comportaban, sus hábitos, lo que les gustaba, lo que no, para, pues, utilizarlos en el ámbito electoral y de alguna manera alinear
pues la opinión pública hasta hacia cierto candidato a través de pues también inteligencia artificial. Y el otro dato como que es como muy común, no sé si ustedes se enteraron, pero fue que también en Twitter hubo una suplantación o una usurpación de identidad de varias personas medio famosas y de ciertas cuentas muy famosas también como empresas, en las que empezaron a tuitear que como eran ricos y querían devolverle algo a la sociedad, pues justamente lo que necesitaban era que se les depositara cierta cantidad en bitcoins y que ellos iban a regresar una cantidad mayor. Esto duró muy poco subido en las redes y sin embargo el daño patrimonial fue demasiado severo. Debemos de empezar a analizar no solamente el daño patrimonial que se está dando a través de la usurpación de identidad, que ya es mayor, que cada vez va a ir aumentando debido a la bancarización que vamos a tener por justamente los usos de Internet y del comercio electrónico, sino que qué otras consecuencias está teniendo en el mundo, ¿no? En los sentimientos, en otros derechos de las personas, el tema de la usurpación de identidad y empezar a contabilizarlo también para poder atenderlo desde las motivaciones y desde una perspectiva penal, con además pues una buena estrategia y pues tomar en cuenta, por supuesto, que la política criminal, que también nos hace falta mucho construir en nuestros países latinoamericanos, y que todo esto, ¿no? Alineado a una política pública que nos ayude a entender cómo protegernos en Internet, cómo utilizar el comercio electrónico, qué formas nos podemos proteger. Creo que si no hacemos esto de manera correcta, podría ser un caos. Y eso que la brecha digital en nuestro país ha ido disminuyéndose, es decir, cada vez más personas utilizan Internet, utilizan los servicios electrónicos a través de su celular. Entonces tenemos que ir viendo que si queremos eliminar esta brecha, no solamente tenemos que eliminarla desde el acceso, sino desde el conocimiento. No sé si, bueno, con eso creo que traté de abarcar el tema desde varios puntos, espero que haya quedado claro. Y pues no sé si tengan alguna duda. Yo les recomiendo de todos modos, ahorita ya no está, pero hubo una obra que se llama Privacidad, que uno de sus actores era Diego Luna, y lo que nos llamaba mucho era justamente que hiciéramos conciencia sobre todo lo que nos puede identificar en Internet. Lo que él hacía incluso era un experimento que al principio de la obra tomaba una fotografía, el nombre de una persona a través de redes sociales en esa obra, y la subían a dos personas justamente al estrado, bueno, al estrado, al escenario, y empezaba a hacerles preguntas y ambas contestaban la misma información y de repente nos decían, ¿cuál es la verdadera, no? ¿Cuál es la verdadera persona que está detrás de estos datos personales? Teníamos como toda la obra para pensarlo, al final se votaba y normalmente se votaba por la persona que no era. Y estos datos los habían tomado sin ningún tipo de preparación, sino que cuando alguien dio su nombre, pues lo que se hicieron fue dar la tarea de buscar su perfil en Facebook y en Twitter, de ahí se tomó la información y de esa manera una persona así de fácil se puede hacer pasar por otra. Pues sería todo por mi parte. Bueno, muchísimas gracias. Ya para concluir con esta conferencia. Bueno, creo que la plática, esta conferencia virtual dada por la licenciada Leticia Stephanie Enríquez Valerio ha sido muy nutritiva. Hemos conceptualizado perfectamente el tema. Yo espero que quienes se hayan conectado y escuchado la plática también hayan disfrutado de pues todos los conceptos, señalamientos que se hicieron a lo largo de la misma. Sin duda, como bien lo señalaba nuestra conferencista,
los esfuerzos no han sido suficientes. Existe una vulneración mientras no se adecue una norma. Hay diferentes conceptos y diferentes connotaciones en el país y en el extranjero. Yo considero que, y espero que en el Código Penal Nacional, que se está trabajando en ello, venga una unificación hacia el tratamiento de, pues pues digamos, flagelo que tenemos, y en donde todos, como bien lo mencionaba nuestra conferencista, todos estamos expuestos a que en un determinado momento pudiésemos ser objeto de un robo de identidad, o bien que a través de medios electrónicos se empiece a difamar o se abran algunos portales, algunas cosas con los datos personales de alguien. Yo creo que nosotros como autoridades tenemos mucho por hacer, y por parte de la Fiscalía de San Luis Potosí habremos de abrir todos los espacios necesarios para poder ser eficientes en la defensa de los intereses de los ciudadanos que puedan ser víctimas de un delito de esta naturaleza. Yo agradezco puntualmente a la licenciada Leticia Estefanía Enríquez Valerio por haber pues mostrado sus conocimientos en esta conferencia magistral. También agradezco al maestro Jaime Alberto Díaz Limón, que él es el presidente del Instituto Nacional de Ciberseguridad, lo que es el INCIBE. Le agradezco su generosidad y la apertura que han tenido siempre para con el Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses aquí de la institución. Siempre es un agrado escucharlos por el vasto recurso de sapiencia que tienen, y pues no vamos a bajar la guardia, los vamos a seguir molestando para que, así como hay este tema, hay otros muchos que son necesarios y que es importante que la gente, los usuarios, el ciudadano común, conozca la problemática y ver cómo puede protegerse ante el hecho de que alguien en el anonimato esté tratando de sacar provecho con los datos nuestros. Previo a esto, nosotros queremos hacer un reconocimiento a nuestra conferencista el día de hoy. Le voy a dar lectura al reconocimiento que nos permitimos redactar, y dice así: la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a través del Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Leticia Estefanía Enríquez Valerio por su participación en la conferencia en línea titulada Usurpación y suplantación de identidad, privacidad y derecho penal, que tuvo verificativo el día 9 de octubre del presente año, San Luis Potosí, SLP, 9 de octubre del 2020, por México hacia la profesionalización de la justicia, y una rúbrica del maestro Federico Arturo Garza Herrera, fiscal general del Estado y presidente del Consejo Académico. Aquí en pantalla se ve el reconocimiento que le hemos dado a la licenciada Leticia, y por ende también al maestro Jaime Alberto Díaz Limón, en su carácter de presidente del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, como muestra de gratitud y agradecimiento por ser generosos en transmitir conocimientos dentro de esta apertura que tiene el Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses de la institución, en donde a través de medios electrónicos estamos llevando capacitación al público en general.
Muchas gracias, un abrazo desde la distancia y nuestra gratitud a ustedes por participar en esta conferencia virtual. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos a todos por ver esta conferencia en línea con el tema usurpación y suplantación de identidad, privacidad y derecho penal. Que tengan todos un excelente día.